Coronel Lucio Gutiérrez, bienvenido para Azogues TV, el canal digital de la ciudad. Es un honor tenerle ante nuestra cámara para dialogar con usted por su presencia aquí en nuestra ciudad de Azogues. Bienvenido, coronel, sus palabras iniciales, por favor. Bueno, realmente muy gustoso de visitar una vez más la ciudad de Azogues y la provincia del Cañar, porque hemos conversado con algunos compañeros nuestros en Biblián, en Delec. Más tarde pensamos ir a visitar el cantón Cañar también, que son pues la mayoría de los cantones de acá de la provincia de Cañar, así que muy a gusto de una vez más estar en este bello rincón de la patria ecuatoriana. Muchas gracias por sus palabras iniciales, coronel. Siempre nosotros hemos escuchado, hemos visto, toda la prensa lo ha manifestado y la ciudadanía conoce perfectamente su trayectoria como militar, su vasta formación en varios campos, su formación adicional en lo que es educación física, su presencia como militar ecuatoriano, ganando muchos campeonatos en el pentatlón militar a nivel de Sudamérica e inclusive de otras regiones del mundo, su formación en educación física en Brasil, su formación en administración de empresas, no solo aquí en la Escuela Superior de la ESPE, sino también en China, en Taipei. Y bueno, pues esa vasta trayectoria en todos estos campos multifacéticos hacen que usted sea un personaje muy distinguido, muy apreciado también, y a su vez por la carrera política que ha tenido, muy controversial en muchos aspectos, pero sin embargo de todo ello lo importante es la presencia suya cuando hubo la guerra en el CENEPA. Usted estuvo cerca, estuvo en Patuca, entiendo. Todos estos aspectos son tan importantes y tan necesarios conversar que quisiéramos ir desmenuzándolos poco a poco y de todos ellos, pero tal vez por el tiempo no nos va a alcanzar más que para topar de manera somera algunos de estos temas tan importantes. En primer lugar, coronel, de todas estas actividades que usted tuvo, incluido como profesor, como académico en altos estudios en la escuela de la ESPE, en seguridad nacional, en fin, sus diplomados en defensa continental, en lo que es de estudios internacionales, como dije, es los vastos conocimientos que usted tiene, la presidencia que tuvo en el país entre 2003 y 2005. De todas estas actividades, ¿cuál es la que más satisfacciones le ha brindado a usted? Bueno, en realidad prácticamente todas me han dado una gran satisfacción. En el deporte, pues recuerdo que cuando me gradué en la Escuela de Educación Física en Río de Janeiro, Brasil, el orgullo fue que en más de 70 años de existencia de la escuela, por primera vez un extranjero ocupaba el primer lugar, y ese extranjero era un ecuatoriano, Lucio Gutiérrez. En esa época era apenas subteniente del ejército ecuatoriano, pero ya sentía ese orgullo que es representar al Ecuador. Luego, como deportista, al haber logrado por primera ocasión el campeonato, por primera ocasión para el Ecuador, el campeonato sudamericano en esta difícil disciplina deportiva que es el pentatlón militar. En la carrera mía académica, una gran satisfacción ya personal fue haber ocupado el primer lugar o haber sido el mejor graduado de todas las facultades de la Escuela Politécnica del Ejército. Y por supuesto, pues la satisfacción más grande, haber llegado con un apoyo mayoritario del pueblo ecuatoriano y especialmente de la provincia de Cañar a la presidencia de la República, y haber demostrado al Ecuador y al mundo que cuando el presidente no roba ni deja robar a sus ministros y altos funcionarios, el dinero alcanza para todo. Y esto es un mensaje que yo permanentemente les doy, especialmente a toda la gente de Sociedad Patriótica. En nuestro gobierno, en el año 2003, el presupuesto era prácticamente 5 veces menor que el presupuesto que se tiene actualmente en el país, 5 veces menos, 6.300, 6.400 millones de dólares. Y como yo les decía a los ministros, cuando el presidente no roba ni les deja robar a los ministros, la plata alcanza para todo, y lo demostramos. Se incrementaron los sueldos y salarios
a todo el sector público, elevándolo a la escala de 14 grados con la ley de homologación salarial. Duplicamos la pensión a los jubilados, incrementamos el presupuesto a los municipios y prefecturas del país en un 50%. El primer año de mi gobierno fue de 14 meses, porque el presidente saliente no pagó 2 meses sueldos y salarios al sector público. Se debía a los maestros, a los trabajadores de la salud, a los municipios, a las prefecturas, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional. Y nos pusimos a trabajar y entregamos un país en el que se le pagaba antes de que finalice el mes al sector público. Como ya lo dije, incrementamos los sueldos y salarios a todo el sector público, duplicamos la pensión a los jubilados. Somos el único gobierno que logramos una reducción importante de la deuda externa de 13.700 millones de dólares a menos de 11.000 millones de dólares. Hoy la deuda bordea los 73.000 millones de dólares. ¿Cómo nos han endeudado con tanta irresponsabilidad los gobiernos que sucedieron al de Lucio Gutiérrez? Y todo esto con un precio del barril de petróleo en el presupuesto del Estado de apenas $18. Y nos alcanzaba hasta para ahorrar. Dejamos varios miles de millones de dólares en ahorros que luego lamentablemente fueron despilfarrados, robados, especialmente en el gobierno de Rafael Correa. Y por eso es la preocupación y por eso les reclamamos a los gobiernos actuales, especialmente al del presidente Guillermo Lasso, ¿qué hacen con la plata? Hoy el presupuesto es de 35.000 o bordea los 35.000 millones de dólares, 5 veces más el presupuesto que yo tenía. Y la plata no les alcanza, porque no hay medicinas en los hospitales. Las carreteras en el Ecuador destruidas, no pagan a los jubilados, no pagan a los maestros, no pagan a los proveedores del Estado y el caos económico en el Ecuador genera incertidumbre. Eso incrementa la delincuencia y el descontento en la población. Pero aquí estamos una vez más nosotros en lucha democrática, en una lucha política. Invitamos a todos nuestros amigos de la provincia de Cañar. Estamos reestructurando nuestro partido político para formar la nueva sociedad de patriotas. Yo mismo, a los 18 o 19 años, me estoy haciendo cargo nuevamente de la presidencia nacional del partido. Cuando gané la presidencia de la República en el año 2002 y en el año 2003 me posesioné como presidente del Ecuador, renuncié a la presidencia nacional de Sociedad Patriótica. Y a los 19 años nuevamente he asumido esa responsabilidad con el objetivo de que con la ayuda de ustedes, porque sin su ayuda es imposible, ubicar la Sociedad Patriótica nuevamente en los primeros lugares de preferencia electoral en el Ecuador y juntos con ustedes recuperar la decencia en la actividad política y junto con ustedes recuperar esos valores que se han perdido para que la economía vuelva a crecer como creció en nuestro gobierno alrededor del 9%, para que el Ecuador vuelva a ser uno de los países de América Latina que más inversión extranjera reciba, para de esa manera generar empleo, reducir la pobreza, reducir la delincuencia, que es lo que nos tiene aterrados a todos los ecuatorianos. Coronel, usted durante en ciertas circunstancias histórico-políticas del país fue decán tanto de Abdalá Bucaram como de Fabián Alarcón. Tal vez alguna anécdota que nos quiera contar de esos eventos que usted vivió, que obviamente al ser un enlace entre el Ejecutivo y el área militar deben haber sucedido muchas circunstancias, y quisiéramos que nos cuente si es que hubo alguna anécdota que valga la pena, que sea importante, que salga a relucir. Tal vez una situación personal durante la campaña del año 94-95, en la que ganó la presidencia de la República, y luego 95-96, en la que ganó la presidencia de la República el abogado Abdalá Bucaram. Yo me encontraba en Estados Unidos, había ocupado el primer lugar en la Academia de Guerra del Ejército, y entonces pues al que saca la primera antigüedad ocupa el primer lugar después de los 2 años de estudios en la Academia de Guerra del Ejército. Generalmente pues iba a hacer una maestría en el Inter-American Defense College en Washington. Yo fui allá, estudié, eso me sirvió muchísimo porque se estudian entre otras cosas los 4 poderes
del Estado, que son el poder político, el poder militar, el poder social y el poder económico. Justamente el poder social y el poder económico me sirvió de manera fundamental para hacer un gobierno que, según los analistas y en base a los logros, en base a los resultados, el gobierno de la lista 3 de Sociedad Patriótica en cifras es el mejor de toda la historia del Ecuador, tanto en la parte económica como en la parte social. Entonces, cuando terminé el curso, en el año 96, vine al Ecuador, retorné al Ecuador y me dieron el pase a la Academia de Guerra del Ejército. Estoy hablando de los primeros días del mes de agosto de 1996. El presidente Abdalá Bucaram había ganado la presidencia de la República y estaba próximo a posesionarse el 10 de agosto del año 1996. Yo había llegado en esos días al Ecuador, terminando la maestría en Washington, Estados Unidos. Me designaron a la Academia de Guerra y con los alumnos del primer año de la Academia de Guerra estábamos planificando para ir a hacer un curso de selva en la ciudad del Coca. Cuando me llega un telegrama y me disponen que me presente inmediatamente en la Presidencia de la República, porque había sido designado edecán del Presidente de la República. Estoy hablando, me parece que del 7 o del 8 de agosto del año 1996. Entonces inmediatamente pasé por órgano regular para solicitar no ser considerado como edecán en vista de que quería todo lo que había aprendido pues trasladarlo a nuestros alumnos de la Academia de Guerra del Ejército. Amo la carrera militar y estaba totalmente entusiasmado. Me encanta también ser profesor y quería pues con los alumnos seguir aprendiendo mutuamente. Pero me dijeron, no, teniente coronel, esta es una decisión del presidente de la República, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Usted aquí no puede escoger si va o no va, usted tiene que cumplir la orden, así que preséntese inmediatamente a la presidencia de la República. Usted tiene ese privilegio, me dijeron, de una terna de 3 tenientes coroneles que le han escogido a usted, y usted no puede decirle al presidente no me quiero ir, así que teniente coronel, me ordenaron del comando del ejército, vaya, entregue sus funciones en la Academia de Guerra y preséntese inmediatamente para ser edecán del presidente Abdalá Bucaram. Luego, cuando hubo el golpe de Estado en contra del presidente Abdalá Bucaram y él pues salió de la presidencia, yo fui a presentarme en el comando del ejército y me designaron de comandante de una unidad en la ciudad de Cuenca. Nuevamente están en los preparativos para trasladarme a Cuenca, que me presente urgente en la presidencia de la República. Voy al comando del ejército a decir, bueno, solicito saber qué es lo que ocurre, yo ya terminé mis funciones con el presidente anterior, no puedo continuar con el nuevo presidente. Me dijeron, teniente coronel, usted aquí tiene que cumplir la orden. El presidente nuevo, el presidente Fabián Alarcón, le escogida a usted como edecán de una terna y usted tiene que cumplir la orden. Le digo, es que señor, le digo mi general, al comandante del ejército, yo fui edecán del presidente anterior. Me dice, aquí usted no es de un presidente, usted cumple una función como edecán, esa función es de 2 años, así que, teniente coronel, a cumplir la orden. Y me tocó pues nuevamente estar con el presidente Fabián Alarcón. Y obviamente pues uno se aprende cosas buenas, se aprende decisiones positivas y también pues errores que se cometieron como todo ser humano, y uno generalmente aprende más de los errores, y la forma más económica y más eficiente de aprender es en base a los errores de otras personas, para uno no cometer esos errores. Pero tal vez algo que no terminé de aprender es cuando comenzaron las protestas en contra del presidente Abdalá Bucaram. Como asesor en la parte militar, en la parte de seguridad del presidente, yo le advertí que había pues fuerzas detrás de las protestas de la población. Estaban algunos medios de comunicación, estaban algunos sectores políticos interesados en captar el poder. Y le dije eso al presidente Abdalá Bucaram. Y él me dijo, no te preocupes, me dijo Lucio, él trataba así con mucha familiaridad,
no te preocupes, Lucio, que todo está controlado, no va a pasar nada. El señor presidente le decía yo, por favor, tome las medidas porque de lo que se conoce, de las informaciones de inteligencia, ya están listos, ya se han repartido el poder y obviamente lo utilizan al pueblo, pero los que están detrás del golpe de Estado son otros. No estimó esta recomendación o subestimó esta recomendación y ya todos sabemos que vino el golpe de Estado, salió el presidente Bucaram. Y después lo propio me pasó a mí, cuando en mi gobierno yo tomé la decisión de encarcelar a 5 banqueros ladrones que se robaron el dinero de los ecuatorianos en el feriado bancario. Luego recuperamos más de $1.000 millones de la plata que se habían robado los banqueros. Y finalmente a los deudores morosos que no querían pagar las deudas, les incautamos bienes. Les incautamos bienes al señor Juan José Pons, hoy es el principal asesor de Guillermo Lazo. Le incautamos bienes al hermano del expresidente León Febres Cordero, al que le decían el dueño del país, y a muchos otros ecuatorianos que le debían al Ecuador y que no le querían pagar, a diferencia de lo que hizo Rafael Correa, que condonó deudas, es decir, perdonó deudas a los más ricos del país por más de $5.000 millones. El presidente Lenín Moreno hizo lo mismo, más de $4.800 millones perdonó a los más ricos del país, Banco Pichincha, Banco Guayaquil, empresas petroleras, telefónicas, etc. Y lo mismo está haciendo Lazo. Pero yo no podía hacer eso. A mí me eligieron para tomar decisiones. A mí me eligieron para gobernar en beneficio de la clase más desposeída, de la clase media hacia abajo, y no a favor de los más ricos. Y por eso yo no les perdoné las deudas, yo les incauté bienes. Pero justamente eso me costó la presidencia, porque los propios diputados socialcristianos me advertían y me decían: presidente Gutiérrez, cambia la cúpula militar. Los generales se reunieron con Febres Cordero y está listo el golpe de Estado. Ellos no me dijeron, el presidente Febres Cordero compró a los generales, pero es obvio que el golpe de Estado no es gratis. El golpe de Estado se dio con algún estímulo. Los generales no podían dar un golpe de Estado porque les pedía el presidente Febres Cordero. Ellos fueron literalmente comprados, pero yo subestimé. Mire, no aprendí lo que yo le dije al presidente Abdalá Bucaram en el momento. Me sucedió a mí y yo subestimé esa información, a pesar de que le había traído al general Wilson Torres, que estaba de embajador del Ecuador en Bogotá, en Colombia. Se quedó 2 semanas en Quito, porque iba a cambiar al ministro de Defensa, al general Nelson Herrera y a toda la cúpula. Pero cometí el error de buena fe, pero un error garrafal, y por el cual pido disculpas al pueblo ecuatoriano. Convoqué a los generales golpistas a mi despacho presidencial y les increpé que estaban conspirando contra el gobierno de Lucio Gutiérrez. Los generales me juraron lealtad eterna, que jamás podrían conspirar contra el gobierno del mejor presidente de la historia, que ahí están las cifras, y yo creí en la palabra de los generales mentirosos. Y es un error gravísimo, obviamente es un error pues imperdonable, porque ha ocasionado la debacle del Ecuador. Porque es lo mismo que preguntarle a un ladrón: ¿usted va a robar? El ladrón no va a decir sí, voy a robar. Pues. Al general golpista, si le pregunto, ¿va a dar un golpe de Estado?, no me van a decir sí, presidente, vamos a dar un golpe de Estado. O sea, fue una ingenuidad que realmente le ha costado mucho al Ecuador, porque inmediatamente que los generales dieron el golpe de Estado, primero los banqueros salieron libres. Se devolvió todo lo que se había incautado, porque eso fue parte de la componenda con los generales traidores. Se devolvió todo lo que se había incautado a los deudores morosos, y lo más grave, no han vuelto a recuperar $1 más de la plata robada. Pero si es que ese golpe que dieron los generales hubiera servido para que las cosas mejoren en el Ecuador, hasta yo hubiera aplaudido. Pero miren cómo destruyeron el país, y los culpables son esos generales traidores del mando militar del año 2005, el vicealmirante Víctor Hugo Rosero Barba, el general Luis Aguas, el general Hernán Ayala. Ellos son responsables de lo que hoy pasa en el Ecuador. El Ecuador conmigo crecía 9%, hoy la economía prácticamente no crece. El Ecuador era el tercer país de América Latina que más inversión extranjera recibía. Recibíamos más de inversión que Colombia, más que Perú, más que Chile, más que Argentina. Hoy somos de los últimos en recibir inversión, por eso no hay trabajo. Conmigo se generaban más de 250.000 empleos por año en el sector privado.
Y todo esto dicho por el Banco Central, dicho por el INEC, dicho por el Banco Mundial, dicho por la ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración. No son datos que yo me estoy inventando y les pido que revisen, que investiguen. El Ecuador estaba acá y hoy estamos en el piso por culpa de esos generales traidores. Miren lo que está pasando en las cárceles, el sicariato, la delincuencia, cómo está la agricultura de abandonada. Cuando hacemos un análisis, especialmente cuando me invitan a dar conferencias de las universidades, ahí ellos tienen datos, tienen registros y comparamos. El Ecuador crecía a cerca del 9%, Chile crecía, me parece que alrededor de un 6%, el Ecuador crecía más que Chile. El Ecuador recibía como 1.800 millones de dólares de inversión extranjera, Chile recibía como 1.200, 1.300. Si no había el golpe dado por los generales golpistas, hubiéramos firmado en el año 2005 los acuerdos comerciales con la Unión Europea y con los Estados Unidos. Y como yo le decía al Ecuador, las inversiones se hubieran multiplicado por 15, como se multiplicaron en Colombia. Ellos recibían como 1.000 millones, hoy reciben alrededor de 15.000 millones de dólares de inversión extranjera. El Perú recibía 900 millones, el Ecuador estaba acá. Hoy Chile recibe como 12.000 millones de dólares. Y Chile, que recibía como 1.200 millones de dólares, hoy recibe como 18.000 millones de dólares. El Ecuador debería estar recibiendo sobre los 25.000 millones de dólares de inversión. Imagínense la gran cantidad de empleo que habría para todos los ecuatorianos y no la situación desastrosa por lo que hoy estamos atravesando. Los jóvenes se desesperan por tener empleo y como no hay empleo la gente sigue migrando al exterior. Aquí mismo en la provincia del Cañar, qué pena, qué dolor. Familias se han destruido porque unos tuvieron que emigrar, otros se quedaron aquí en el Ecuador. La célula fundamental como es la familia destruida, los hijos han criado sin sus padres, familias enteras también han emigrado, los otros familiares se han quedado acá. El Cañar pues es una demostración de cómo por la falta de buenos gobiernos, de generar empleo, de darle seguridad ciudadana al país, de darle los servicios básicos de agua potable, de alcantarillado, de energía eléctrica, de vías carrozables, de salud, de calidad, de educación igualmente de calidad, la gente ha emigrado del exterior. Y les repito, como decimos de las universidades, si no había el golpe dado por los generales y se firmaban los acuerdos comerciales con la Unión Europea y con los Estados Unidos, el Ecuador estaría en una situación igual o mejor que Chile. Estaríamos en el camino correcto para convertirnos en un país del primer mundo y no, repito, en la situación desastrosa en la que actualmente nos encontramos, porque no estamos seguros en ningún lado. En la calle, por supuesto que no, ni en la casa estamos seguros, ni en las cárceles los privados de libertad están seguros. Es una situación que no puede continuar y justamente por eso estamos visitándoles acá en la provincia de Cañar, invitándoles a ustedes amigos a que nuevamente nos unamos, a que reestructuremos el Partido Sociedad Patriótica. Está acá al frente nuestro director, el doctor Fernando Romo. Hemos conversado con algunos amigos, invitándoles nuevamente a la lucha. Por ejemplo, venimos de Biblián, conversando más con Jorge Chindón, con el doctor José Terán, con el doctor José Terán, también con nuestro exalcalde de Biblián, que todos lo recuerdan, el doctor Fajardo, el doctor Montero, venimos también conversando con él, Bolívar Montero, venimos conversando con él, está pues encantado de sumarse a la lucha. Y aquí los compañeros como el doctor Luis García, como el doctor Antonio Valdés, igualmente pues han regresado al partido que nos ayudaron a formar, y estamos aquí igualmente con el doctor Ignacio Crespo, que ya pues es nuestro precandidato a la alcaldía de Azogues, que está muy entusiasmado, que está trabajando, y queremos invitarles a todos ustedes amigos a que nos unamos. Queremos que Sociedad Patriótica vuelva a ser la primera fuerza política aquí en la provincia del Cañar. Sociedad Patriótica es un partido que nadie le puede señalar con el dedo, es un partido que no ha gobernado ni con Correa, ni con Lenín Moreno, ni con el actual gobierno. Es un partido pues obviamente de gente honrada, de gente honesta, de gente patriota. También tenemos el orgullo de que nadie del gobierno de la lista 3, Lucio Gutiérrez, está preso
o prófugo de la justicia por actos del gobierno. Todos los ministros, todos los altos funcionarios seguían el buen ejemplo de su presidente Lucio Gutiérrez. Algunos de los ministros nuestros han servido en el gobierno de Correa, en el gobierno de Lenín Moreno, algunos inclusive en el actual gobierno del presidente Lasso. Eso significa que fueron buenos funcionarios, por eso los resultados excelentes que hemos tenido, y fueron requeridos por otros gobiernos. Y algunos han cometido posibles actos de corrupción, pero en los otros gobiernos, porque también vale la pena aclarar, porque algunos han querido confundir a la población ecuatoriana, el caso del abogado Carlos Poli. Cuando él fue funcionario de nuestro gobierno, fue gobernador, fue ministro de Bienestar Social y secretario de la Presidencia. Nadie le ha enjuiciado o le ha denunciado por algún robo por esas funciones en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Hoy está investigado en los Estados Unidos por sus funciones como ex contralor a partir del año 2007 hasta el año 2016 o 2017 en el gobierno de Rafael Correa. Porque como dice el pueblo, quien con lobo se junta, a aullar aprende. Quien con Rafael Correa se junta, a robar aprende. Esto es lamentable, pero hay que decirlo, porque Rafael Correa es un prófugo de la justicia ecuatoriana, sentenciado a 8 años de cárcel por haber sobornado a varias empresas ecuatorianas y también por haber recibido soborno. Estas son las realidades que hay que decirlas para que el pueblo ecuatoriano no se deje engañar. Una última pregunta, coronel, relacionada con, retrocediendo un poco el tiempo. En enero del 2000 entendemos que usted tenía la disposición superior de cuidar la casa presidencial, el Palacio de Carondelet, pero en vista de la presencia de la muchedumbre de gente que iba contra las equivocaciones tomadas por Yamil Maguad en muchos aspectos, entendemos que usted se vio entre la espada y la pared, entre cumplir la disposición de arriba, emanada de los altos mandos, o cumplir con su obligación de no reprimir al pueblo, que en esos momentos se manifestaba en las calles por justas razones. Cuéntenos la parte emotiva, más bien, de cómo usted se sintió en ese momento en donde tenía que tomar una decisión que era sumamente delicada para cualquier persona, especialmente para usted que estaba en ese momento en lo que nosotros vulgarmente conocemos como donde las papas queman. Sí, una explicación rapidísima, especialmente para los jóvenes. En el año 99, el presidente Yamil Maguad, con un grupo de banqueros corruptos, nos robaron a los ecuatorianos más de 8.000 millones de dólares. Y el robo más doloroso fue cuando el presidente Yamil Maguad decretó el congelamiento del dinero de los ecuatorianos en los bancos. Como que en este momento se decrete que queda congelado el dinero en los bancos. La gente se quedó con lo que tenía en el bolsillo. No podían retirar dinero, no tenían dinero para poner combustible en su vehículo, para comprar comida, para comprar medicinas para sus hijos. Mucha gente el dinero de su retiro depositó momentáneamente en los bancos, dinero de 30, 40 años de trabajo, hasta buscar una alternativa en que invertir ese dinero producto de su trabajo. Otros depositaron el dinero de la venta del vehículo, de su negocio, de su casa, de su terreno, hasta buscar algo mejor. Algunos depositaron el dinero temporalmente en el banco hasta buscar en dónde podrían operarse. Otros vivían de esos intereses y de pronto el Ecuador se quedó sin el dinero. Miles de empresas quebraron, decenas de miles de trabajadores se quedaron sin empleo y tuvieron que emigrar al exterior. Una situación de dolor. El pueblo se quejaba, el pueblo suplicaba que alguien le solucione el problema. 58 personas se suicidaron por la impotencia de no poder retirar su dinero. Y a los militares nos ordenaban que reprimamos al pueblo, porque el pueblo, especialmente los líderes indígenas, hicieron un cerco alrededor del Congreso Nacional y nos ordenaron que rompamos ese cerco a como dé lugar. Ahí fue cuando un grupo de militares, 4 capitanes, todos ingenieros de la Escuela Politécnica del Ejército, y yo también había sido graduado en la Escuela Politécnica, como ya lo había mencionado, como ingeniero civil. Nos reunimos y tomamos la decisión al día siguiente
21 de enero del año 2000, de jugarnos por el país, de rebelarnos contra la orden que venía desde el presidente de la República a los generales, y los generales nos ordenaban a nosotros que a como dé lugar, inclusive a sangre y a fuego, teníamos que terminar con ese cerco alrededor del Congreso Nacional. Y en realidad una situación difícil, o cumplíamos la orden dada por los generales, y yo hubiera continuado en mi carrera militar, amo la carrera militar, tenía la primera opción para ser general, a lo mejor ser comandante de la fuerza, jefe del comando conjunto, o nos rebelábamos contra esa orden y nos podían matar, y lo mínimo podíamos perder la carrera y nos podían encarcelar. Decidimos la segunda opción, es decir, unirnos al pueblo en una lucha justa, en una causa justa, porque el pueblo reclamaba su plata. El pueblo no reclamaba que le suban el sueldo o que le eliminen un impuesto. El pueblo reclamaba por su plata. Y ese pueblo que estuvo junto a nosotros en la guerra del CENEPA defendiendo el territorio nacional, nosotros no podíamos reprimir a ese pueblo. Es por eso que tomamos la decisión de unirnos al pueblo, de reclamar junto al pueblo contra ese acto de corrupción del gobierno y del grupo de banqueros. Eso obviamente pues nos originó que nos encarcelen, nos enjuiciaron, nos iban a poner 16 años de cárcel, nos dieron un consejo de guerra, pero la presión popular hizo que el Congreso de la República nos dé la amnistía. La amnistía es olvidar el hecho político, y nosotros debíamos haber continuado en la carrera militar, pero así son los generales de vengativos, nos dieron la baja. En todo caso, pues eso de haber perdido algo que uno ama por algo mucho más importante como es defender a nuestro pueblo, fue lo más hermoso que hemos realizado en nuestra vida. Y no nos arrepentimos. Si la historia se repetiría, volveríamos a sacrificar nuestra carrera militar, inclusive la tranquilidad de nuestra familia, por cumplir con nuestra misión fundamental, que es defender a nuestro pueblo. Muy bien, coronel. Una última pregunta. Me había olvidado sobre el tema de la guerra del CENEPA. Cuando usted estuvo en Patuca, ¿qué recuerdos tiene, en breves palabras, para también tener una anécdota a lo mejor sobre ese periodo tan importante en la historia de la vida nacional? Sí, tal vez algo importante. Yo estuve antesito de la guerra como ingeniero de brigada en la Brigada Cóndor, que tenía la base en Patuca. Entonces, entre otras cosas, agrandamos la pista de aterrizaje. Había una pista en Patuca para avionetitas pequeñas. Todos los sábados y domingos, con los conscriptos de ahí, pidiendo a la maquinaria que nos presten en Méndez, y por iniciativa propia, sin presupuesto por parte del ejército, agrandamos unos 200 metros en el un sentido y como 100 metros en el otro sentido. Y pudo entrar el avión militar, el avión Búfalo, y eso fue una gran alegría porque venían con abastecimientos. Y luego pues eso sirvió en la guerra, porque esa pista era utilizada tácticamente porque estábamos cerca, muy cerca de la frontera con el Perú. También ya con presupuesto del ejército construimos edificios para albergar a 256 soldados en el Batallón Santiago, en el Batallón Gualaquiza y en el Batallón Zamora. En Patuca construimos, entre otras cosas, el dispensario médico. Había un dispensario médico pequeño, también se lo agrandó, que eso sirvió muchísimo para atender a los heridos en la guerra. Y bueno, hicimos muchas adecuaciones, se construyó vivienda, especialmente en el Batallón Santiago. Nos habían dado presupuesto para hacer casitas de madera. Ahí casi que también nos rebelamos contra los mandos militares. Les decíamos, ¿cómo vamos a hacer en la frontera casas de madera cuando aquí tenemos que darle el mayor bienestar a los soldados? Estamos aquí frente a nuestro, en esa época, pues, enemigo del sur. Así que les dije que yo iba a tomar la decisión de hacer casas de cemento. Me dijeron que esa es su responsabilidad mayor, y si no alcanza el presupuesto, usted tendrá que ver de dónde saca. Hicimos vivienda de cemento dignas para nuestros soldados. Después pues se dieron cuenta que eso era importante, dieron un poco más de presupuesto, hicieron más viviendas, tanto en el Batallón Santiago como en el Batallón de Gualaquiza y también en el Batallón Zamora, e inclusive se hizo un poco más de viviendas
en Patuca, que era el comando de la brigada. Todo eso después sirvió y fue decisivo para la victoria gloriosa de nuestras Fuerzas Armadas frente a un enemigo 4 o 5 veces superior en número y en material bélico, pero también porque tuvimos el apoyo incondicional de nuestro pueblo. Eso es lo que nos alentaba a los soldados a continuar esta lucha, y se recuperó ese orgullo nacional, se recuperó la dignidad de los ecuatorianos, que lamentablemente después, como siempre, pues ya en las negociaciones políticas, diplomáticas, a la final pues no pudimos recuperar nuestro querido y jamás olvidado río Amazonas. Muchas gracias por su tiempo, estimado coronel. Le deseamos toda clase de éxitos en sus actividades políticas. Muchísimas gracias.